Hoy vamos a hablar aquí de dos hechos históricos que, a nuestro entender, cambiaron o al menos se ayudaron a cambiar la historia de este país: el proceso 1001 y los abogados de Atocha. 5 años de diferencia entre ellos, en el 72 y 77, y un nexo en común: la lucha por las libertades y la democracia en España. El proceso 1001, o los 10 de Carabanchel, y los asesinatos de los abogados de Atocha en el 77, aparte de ser dos sucesos históricos, tuvo protagonistas y algunos de ellos están aquí con nosotros: Nicolás Sartorius, aquí a mi derecha, Cristina Almeida y Alejandro Ruz Huerta, 3 personas que vivieron activamente aquellos momentos de la dictadura franquista y de la posterior transición democrática. La biografía de cualquiera de ellos es más que conocida, da para menos un libro para cada uno. Y aunque sobradamente conocidos, brevemente los voy a presentar por el orden que van a intervenir. Nicolás Sartorius, lo de los restos de los apellidos lo veis en Internet, es abogado, político y periodista. Político, con mayúsculas. Activo militante antifranquista y fundador de las comisiones obreras, junto con otros compañeros. La transición es incomprensible sin el papel de los sindicatos y de los partidos de izquierda. Ahora hay gente que critica mucho la transición, que ahí están todos los vicios que estamos viviendo ahora. No es verdad. La transición fue un proceso de pasar de una dictadura de 40 años, que en septiembre de 1975 fusiló todavía por motivos políticos, a una democracia homologable a las democracias europeas, sin que hubiera un nuevo enfrentamiento civil entre los españoles. Porque nuestra obsesión, por lo menos la obsesión nuestra de mi generación, que nacimos durante la guerra, nuestra obsesión era que no se repitiera la guerra civil, que no se repitiera el enfrentamiento entre españoles, porque eso fue una tragedia espantosa. Y por lo tanto queríamos hacer una operación en que pudiéramos pasar a la democracia, pero sin necesidad de un enfrentamiento violento, y teniendo muy en cuenta la relación de fuerzas que había, la relación de fuerzas real, porque ahí estaba el ejército, ahí estaban los aparatos del Estado, ahí estaba, muchas fuerzas que habían colaborado con la dictadura, y luego estábamos los que habíamos estado en la oposición, y hubo la necesidad de hacer un acuerdo para pasar un régimen democrático que valiera para todo, donde todos pudiéramos funcionar. Bueno, esa fue la gran operación de la transición. Que esa transición fue pacífica, no fue totalmente pacífica. Hay algunos libros de historia en que hemos calculado todos los muertos que hubo, y hubo bastantes. Hubo el caso de Atocha, por supuesto, que es emblemático, pero he mencionado Ferrol, Patiño, Bajo Llobregat y otros muchos. Hubo bastantes muertos, pero claro, no hubo un enfrentamiento de cientos de miles de muertos, como 1 millón de muertos que hubo la guerra civil. Es decir, eso es lo que evitamos. Pero se pasó a un régimen democrático y se pudo hacer una constitución, que fue el siguiente paso. O sea, de ahí vino la transición, de la transición primero vinieron los pactos de la Moncloa, que fue fundamental, porque si no, no hubiera habido Constitución, y luego la Constitución. Y la Constitución española es una conquista, es decir, no es una Constitución otorgada para nada, como el estatuto aquel, esto lo sabe Alejandro, ¿no? El estatuto otorgado de 1834, hubo un estatuto otorgado, etcétera. Bueno, esto no fue ningún estatuto otorgado. Carta otorgada. Bueno, pues la carta otorgada no fue una carta otorgada, no fue una constitución que se le dijo a los españoles, bueno, el rey o Suárez o quien fuera, vamos a darles una constitución a los españoles. No, eso fue una lucha muy seria. La prueba es que las primeras cortes que se formaron, la intención no era que fueran cortes constituyentes, para nada, sino que se transforman en cortes constituyentes porque la derecha no saca mayoría absoluta y hay que pactar con las fuerzas de izquierda que dicen, no, hay que hacer una constitución, porque hubo ideas de Fraga y de otros de decir, no, lo que tenemos que hacer es reformar los principios fundamentales del movimiento, es decir, reformar todo aquello, no hacer una constitución nueva. Por lo tanto, yo siempre he sostenido que el proceso de paso de la dictadura a la democracia, que ha habido la discusión si fue ruptura o fue reforma, el procedimiento fue reforma, el resultado fue ruptura. Cristina Almeida es abogada y política también con mayúscula. A pesar de su, como veis,
extrema juventud, ya ejerció de abogada desde 1966, abriendo su primer despacho profesional en el 67. Como abogada laboralista, defendió en la dictadura y ante los tribunales franquistas una y otra vez los derechos de los trabajadores y de los presos políticos del franquismo y también en la transición democrática. Es una de las pocas personas, aunque hay alguna más, que en el 1973 participó en la defensa de los encausados del 1001 y en 1977 fue una de las abogadas de la acusación en el juicio por los asesinatos de los abogados de Atocha. Bueno, pues en el juicio 1001, esa movilización y esa forma de defender que estaban todos allí, pues significó también que no descabezaron a Comisiones Obreras, sino al revés, que la caída de sus dirigentes significó la lucha mucho más a nivel internacional y a nivel de todo, porque la gente se empezó a negar, y más en el exterior, que por intentar reunirte en un convento de oblatos, como dice Nicolás, porque nos reuníamos en todas las iglesias que se podía. Yo he llevado detenciones en iglesias, pues ni te quiero contar. Que si uno de la iglesia del Niño Jesús, los otros de tal, y siempre había miles de detenidos cuando salían de la iglesia. Pero en ese acto del proceso 1001 se fue un avance más de la democracia, pero un avance que en principio les cayeron 20 años a todos ellos y que tuvieron que estar casi 2 años más hasta que el Tribunal Supremo, cuando ya estaba un poco parado la muerte de Carrero Blanco, pues pudo rebajar las penas y algunos salieron entonces porque la habían rebajado y otros tuvieron que esperar a la amnistía para poder salir de las prisiones. Y eso, cuando sabemos que se hace la amnistía, que ahora todos dicen, oh, la amnistía tal, no, la amnistía se hizo para sacar a nuestra gente de la cárcel, que era lo que estaban. A Franco, si Franco que iba a pisar la cárcel, ya se había ido, afortunadamente se había ido por él antes de tiempo, pero se había ido. Pero es que la situación era pues esa. Yo creo que ese juicio marca, como ha dicho él, un fin de una situación y el inicio de la trascendencia que en esos momentos supuso, desde el año 73, otra idea de la lucha democrática, que fueron muy intensas en todos aquellos años. Y donde los abogados, precisamente, los abogados laboralistas y todo eso, se confundieron con la misma estrategia de los trabajadores y de ahí nació un movimiento en el que desde la ilegalidad hacíamos la legalidad nuestra y esas cosas eran importantísimas. Por eso tiene también relación con el asesinato de Atocha, que luego lo puede contar mucho mejor Alejandro, pero lo podemos contar todos, porque precisamente los aliados de la clase obrera, que eran también los abogados laboralistas y los abogados que defendían en el Tribunal de Orden Público o que defendíamos en el Tribunal de Orden Público, pues eran también objeto de persecución, porque sabían que ahí estaba la defensa. ¿Y qué pasó? Pues que cuando quisieron hacer un golpe a la democracia, porque ya veían que venía y no se resignaban las fuerzas más ultras del gobierno, vamos, del régimen, pues ¿qué pasó? Que el sindicato del transporte que se llevaba en Atocha 55 y llevaba a todos los trabajadores del metro y del transporte en general, que había habido una huelga, pues cuando empezó la semana trágica de que matan a Arturo Ruiz por pedir amnistía, que ahora parece que la amnistía es de una serie de gente que jamás ha luchado por la amnistía y que sin embargo la dominan como si fuera de toda la vida de ellos, cuando mataban el día antes por pedir amnistía, como fue Arturo Ruiz, o como murió en la universidad en el funeral de Arturo Ruiz, Mariluz Nájera, por una pelota de goma de la policía, cómo secuestran a Villaescusa para tocar a los militares y cómo por la noche van a Atocha y se cargan a los abogados de cara a que haya una reacción en todos los trabajadores que se sentían que éramos sus abogados y que pudiéramos tener un ataque, para ver si así sale el ejército, que para eso tenían a su general secuestrado también, y paran la posible decisión democrática que se estaba viendo en el país. Es decir, que todas las cosas están hechas de una forma mucho más clara y olvidar todo lo que ha costado la lucha por la democracia o decir
ahora con mucho sentimiento, porque ¿cómo no voy a decir yo la idea que tengo ahora de tristeza con estos tíos allí, con la democracia haciendo recortes por todos lados? Vamos, por supuesto que no la comparto, pero ojo, el no compartirla no significa destrozarla. Es Alejandro Ruiz Huerta, abogado, licenciado en Ciencias Empresariales y sobreviviente, como le gusta decir a él, del atentado de Atocha 55. Desde el 74 ejerció de abogado en Madrid, manteniendo despacho abierto en Vallecas y en la calle Atocha. Su especialidad era el derecho laboral y seguridad social, desarrollando una amplia labor durante estos años últimos del franquismo, asesorando sobre todo al movimiento ciudadano madrileño en materias de urbanismo y vivienda. Resultó herido de gravedad en el brutal atentado cometido por la extrema derecha contra los abogados de Atocha en el 24 de enero del 77. Yo siempre he acabado por decir que el ADN de la democracia española está en el hecho del 26 de enero del 77, cuando 5.000 militantes del Partido Comunista de España trabajaron en el servicio de orden de la tremenda manifestación que se organizó en la Plaza de la Villa del Conde de París para acompañar a los féretros de mis compañeros, que gracias a la intervención de distintos abogados, entre ellos quiero destacar a Jaime Miralles, que murió hace unos años, se pudieron colocar en el propio hall del Tribunal Supremo o de una sala del Tribunal Supremo. Esos hechos son especialmente significativos en la lucha colectiva por lo que significa la democracia. Y en ese sentido, en esa manifestación que era de dolor, que está muy bien narrada, no narrada, sino incluida en la película 7 días de enero de José Antonio Bardem, cuya parte final es real, está hecha por el colectivo de cine del Partido Comunista de España, pues es realmente tremendo. Yo eso sí que todavía me emociono al verlo y a oírlo con esa impresionante música que colocó Bardem en la película, ¿no? Ahí es donde está el ADN de la democracia. Porque claro, yo estoy convencido de que Atocha forma parte de un golpe de Estado difuso, que nunca se dio, pero que consistía en hacer violencias aquí, allí, dar a unos, dar a otros, para que al final el ejército, como salvador de la patria, pues dijese, vamos a intervenir porque estos se están matando unos a otros, ¿no? Eso es lo que se llama el golpe de Estado difuso, ¿no? Y de alguna forma esto era un eslabón de esa historia, ¿no? Pero evidentemente no hubo ninguna respuesta. El partido respondió con un silencio total, con un respeto total, de tal manera que se puede decir que transformamos la venganza posible, la desesperación que teníamos con los puños cerrados, porque es que habían matado a nuestros compañeros, en una energía común para trabajar todos juntos por la libertad y la democracia. Es el mismo ejemplo de las hijas de regreso a casa, mujeres mexicanas de Ciudad Juárez, en donde se ha inventado, como sabéis, el delito del feminicidio y que son asesinadas por el hecho de ser mujeres. En su página web, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuando gobernaba el PSOE, les daba todos los años un premio internacional a abogados de Atocha. Un año se lo dieron a estas hijas de regreso a casa y en su página web aparecía que querían transformar esa sed de venganza en una energía común para trabajar para buscar a los culpables. Pues eso mismo, ¿no? Probablemente en esa necesidad de la tranquilidad, de la paz, del respeto a todos, dentro de lo que puede caber, estarán las claves de lo que es el ADN de la democracia española. En ese sentido, me parece que Atocha debe mantener esta memoria, queremos mantenerla permanentemente y así haremos en los próximos años. Seguro que se me han quedado cantidad de cosas en el bolsillo, pero sí queda tiempo para que vosotros habléis. Gracias.